Indemnización administrativa. ¿Cómo se define? ¿Cuáles son sus características? ¿Qué delitos deben ser reconocidos en el Registro Único de Víctimas y cuáles son sus montos? ¿Quiénes son sus beneficiarios? ¿Cuál es el trámite para su reconocimiento y pago? ¿En qué consiste la transición para el pago de la indemnización administrativa? ¿Cuáles son las personas beneficiarias de los pagos prioritarios? ¿Cómo se define? La indemnización administrativa es un componente de la reparación integral, cuyo objetivo es la compensación material de los daños ocasionados por infracciones al derecho internacional humanitario o graves violaciones a los derechos humanos en el marco del conflicto armado interno, constituyéndose en una serie de medidas principalmente de carácter económico que se fija en montos de salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento del pago, cifras que deben ser pagadas por el Estado a la víctima de acuerdo al daño. Es un derecho que venía otorgándose bajo el sustento de la Ley 418 de 1997, el Decreto 1290 de 2008 y que luego se incorporó en la Ley 1448 de 2011, Ley de Víctimas. ¿Cuáles son sus características? La Corte Constitucional ha establecido que la indemnización administrativa deberá ser pronta, es decir, que su reconocimiento y pago efectivo se produzcan en un tiempo razonable para la víctima; justa, que dicha compensación contribuya en gran medida al restablecimiento de la dignidad y proyecto de vida de la víctima; proporcional, que la suma reconocida a la víctima sea coherente con el daño ocasionado. ¿Cuáles son los delitos que deben ser reconocidos en el Registro Único de Víctimas y cuáles son sus montos? La unidad de víctimas reconocerá: por homicidio, desaparición forzada y secuestro, hasta 40 salarios mínimos mensuales legales vigentes; por lesiones que produzcan incapacidad permanente, hasta 40 salarios mínimos mensuales legales vigentes; por lesiones que no causen incapacidad permanente, hasta 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes; por tortura o tratos inhumanos y degradantes, hasta 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes; por delitos contra la libertad e integridad sexual, hasta 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes; por reclutamiento forzado de menores, hasta 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes; por desplazamiento forzado, hasta 17 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Por cada víctima se adelantará solo un trámite de indemnización por vía administrativa. Si respecto de una misma víctima concurre más de un hecho victimizante, tendrá derecho a que el monto se acumule hasta 40 salarios mínimos mensuales legales vigentes. En caso de que una persona pueda solicitar indemnización por varias víctimas, tendrá derecho por cada una de ellas. Si el hecho victimizante corresponde a lesiones en general o a torturas y tratos inhumanos en razón a la edad, el género o la etnia de la víctima, el monto podrá ascender hasta 40 salarios mínimos mensuales legales vigentes, al igual que en los casos en que el hecho victimizante de violencia sexual fuese cometido por las mismas razones. ¿Quiénes son los beneficiarios de la indemnización administrativa? A todas las víctimas que estén incluidas en el Registro Único de Víctimas, ya sea en calidad de víctimas directas o indirectas. Su pago se realizará de manera total o parcial, teniendo en cuenta los criterios de priorización, progresividad, gradualidad y el número de beneficiarios. Su distribución será de la siguiente manera. En caso de haber varias personas con derecho a la indemnización por la muerte o desaparición de la víctima,
de conformidad con el artículo 3 de la Ley 1448 de 2011, el monto de la indemnización administrativa se distribuirá así. Una suma equivalente al 50% del monto estimado será entregada al cónyuge, compañero o compañera permanente o pareja del mismo sexo, y el otro 50% se distribuirá entre los hijos. A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente o pareja del mismo sexo, el 50% del monto estimado será distribuido entre los hijos y el otro 50% entre los padres sobrevivientes. A falta de hijos, el 50% del monto estimado será pagado al cónyuge, o compañero o compañera permanente o pareja del mismo sexo, y el otro 50% se distribuirá entre los padres sobrevivientes. Ante la ausencia de padres para los casos mencionados en los numerales anteriores, el total del monto estimado será entregado al cónyuge, o compañero o compañera permanente, o pareja del mismo sexo, o distribuido entre los hijos, según sea el caso. A falta de cónyuge, o compañero o compañera permanente, o pareja del mismo sexo, hijos y padres, el total del monto estimado de la indemnización será entregado a los abuelos sobrevivientes. A falta de todos los familiares mencionados, la Unidad de Atención a las Víctimas reconocerá una indemnización de manera simbólica y pública. Para el pago de la indemnización a los niños, niñas y adolescentes, este se dispondrá en un encargo fiduciario hasta el momento en que cumplan la mayoría de edad y puedan realizar su cobro. En el evento en que la víctima, al momento de su fallecimiento o desaparición, tuviese una relación conyugal vigente y una relación de convivencia con un compañero permanente o pareja del mismo sexo de manera simultánea, el monto de la indemnización que les correspondería en calidad de cónyuge, compañero o compañera permanente o pareja del mismo sexo se repartirá por partes iguales. ¿Cuál es el trámite para su reconocimiento y pago? Una vez la persona esté incluida en el Registro Único de Víctimas, se constituirá como acreedora al derecho a la indemnización. Sin embargo, deberá allegar la documentación e información que disponga esta entidad con el fin de determinar la distribución y beneficiarios. Una vez se ha determinado su distribución, se procederá con el pago total o parcial, teniendo en cuenta los criterios de progresividad, gradualidad y priorización. ¿En qué consiste la transición para el reconocimiento y pago de la indemnización administrativa? Como lo indicábamos en la parte inicial, la indemnización administrativa es un derecho que venía otorgándose bajo el sustento de la Ley 418 de 1997, el Decreto 1290 de 2008 y que luego se incorporó en la Ley 1448 de 2011 y su Decreto Reglamentario 4800 de 2011. Es decir, que sus fuentes de reconocimiento se han dado en distintas épocas y con características diversas. Por esta razón, la Corte Constitucional y el Gobierno Nacional establecieron algunas directrices para determinar el tratamiento que se daría a las solicitudes de indemnización anteriores a la expedición y entrada en vigencia de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, estableciendo así los siguientes parámetros. En ese régimen de transición, se contempla que si eres una víctima cuya solicitud de indemnización se formuló bajo el Decreto 1290 de 2008 y como solicitante estabas inscrito en el Registro Único de Población Desplazada, tu solicitud se atenderá de forma preferente y prioritaria y se te deben pagar 27 salarios mínimos mensuales vigentes. Si tu solicitud fue presentada después de la promulgación de la Ley de Víctimas, pero bajo la Ley 418 de 1997, tu indemnización se regirá por las reglas establecidas en la Ley de Víctimas y su Decreto 4800, es decir, 17 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Adicionalmente, la sentencia de unificación SU 254 de 2013 señala que para el caso de víctimas del desplazamiento forzado, las solicitudes de indemnización administrativa y reparación integral presentadas antes de la Ley de Víctimas que hayan sido negadas y sobre las cuales se interpuso acción de tutela, se aplicará el régimen de transición, es decir, 27 salarios mínimos mensuales legales vigentes. En cuanto a las solicitudes presentadas antes de la Ley de Víctimas, pero aún no resueltas, y sobre las cuales no se interpuso acción de tutela, las víctimas deberán seguir el procedimiento señalado en el Decreto 4800 de 2011, artículo 155, que está en armonía con el artículo 132 de la Ley 1448 de 2011, siendo la Unidad para las Víctimas la que debe reconocer y decidir estos casos. Sobre las solicitudes de indemnización administrativa y reparación integral que se presenten posteriormente a la entrada en vigencia de la Ley de Víctimas, deberá seguirse con los procedimientos de esta ley y con lo señalado en el Decreto Reglamentario 4800 de 2011, es decir, 17 salarios mínimos legales mensuales vigentes. El segundo punto a tener en cuenta es que la Corte establece en la sentencia SU 254 de 2013 que el monto de indemnización administrativa como reparación significa que este es adicional a los subsidios dados como asistencia social ordinaria, implicando que para las indemnizaciones por vía administrativa de 27 y 17 salarios mínimos mensuales legales vigentes, deberá pagarse de forma adicional, sin descontarse de los subsidios de vivienda y de tierras, ni de los relativos a la permuta de predios, adquisición y adjudicación de tierras, adjudicación y titulación de baldíos para población desplazada. Finalmente, se establece que los montos entregados a las víctimas por concepto de atención humanitaria en sus distintas etapas no serán descontadas del monto a pagar como indemnización administrativa. ¿Cuáles son las personas beneficiarias de los pagos prioritarios? Las características particulares de las víctimas, ya sea en razón a su género, su edad, su etnia, el nivel de necesidades básicas insatisfechas, el marco legal de aplicación a su caso, su estado de salud, entre otros criterios de vulnerabilidad, dieron como resultado la expedición de la Resolución número 0223 de 2013, en la cual la Unidad de Víctimas establece criterios de priorización para la aplicación de los principios de gradualidad y progresividad. Estos criterios se ordenan de acuerdo a los siguientes parámetros: órdenes judiciales que hayan sido remitidas por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial o remitidas por jueces de restitución de tierras. Temporalidad, dando prioridad a las indemnizaciones solicitadas por el Decreto 1290 de 2008 y la Ley 418 de 1997. Vulnerabilidad manifiesta. Víctimas que sean diagnosticadas con enfermedad terminal como cáncer, VIH, enfermedades pulmonares o cardíacas avanzadas. Enfoque diferencial. Víctimas en situación de discapacidad física, sensorial, intelectual, mental o múltiple. Mujeres cabeza de hogar que tengan a su cargo 2 o más niños, niñas y adolescentes y cuyo puntaje en el Sisbén no supere los 63 puntos. Mujeres que asumen totalmente la jefatura del hogar y tienen a cargo 1 o más personas con discapacidad o enfermedad terminal. Víctimas mayores de 60 años y cuyo puntaje en el Sisbén no supere los 63 puntos. Niños, niñas y adolescentes víctimas de reclutamiento y utilización ilícita. Víctimas que tengan una identidad u orientación sexual diversa. Víctimas de violencia sexual. Procesos de reparación colectiva.
Víctimas que sean sujeto de reparación colectiva de grupos étnicos que estén adelantando la ruta del programa de reparación colectiva. Para finalizar, es importante resaltar que el justo reclamo del derecho a la indemnización por vía administrativa se torna como una de las reivindicaciones más importantes para el restablecimiento de la dignidad y las condiciones de bienestar para las víctimas del conflicto armado. Por ello, los y las estudiantes de los consultorios jurídicos tendrán un rol fundamental de acompañamiento y orientación hacia la materialización efectiva de este y otros derechos.